En Español con María tenemos la certeza de que una de las cosas que puede hacer un humano para expresar su amor por la humanidad es aprender un segundo idioma, porque eso lo va a acercar a culturas, a valorar la diversidad, a entender a otros. Y si en el mundo más personas nos entendemos, podemos encontrar un mundo mejor. Y hoy nos hemos reunido como 17 profes a dar charlas, 20 profes a trabajar en esto, porque creemos que de verdad, si estamos buscando empatía y ayuda con una situación, las personas que están invirtiendo su tiempo, dinero, energía, amor, voluntad por aprender Sí. un idioma son las que también pueden ayudar a entender esta situación y hacer algo. Entonces, en mi nombre, en nombre de Español con María, pero en nombre también de todos los profes que nos hemos organizado para llevar a cabo esta maratón, esta feria, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí. Quiero agradecerles a ustedes por la generosidad que han compartido con Colombia, con todas las víctimas, con todos los damnificados. Y quiero invitarlos a que disfruten muchísimo esta sesión completa. Vamos a tener 6 horas continuo de charlas para aprender español, inglés, francés, italiano, portugués y las hemos hecho con muchísimo amor para que ustedes también las disfruten y puedan conectar con más gente. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Inicialmente, les quiero contar que cuando nosotros empezamos con esta campaña, teníamos el sueño de recaudar 20 millones de pesos colombianos, que equivalen a $6.400. Ese es el dinero que se necesita para construir una casa de emergencia para una familia. Quiero contarles que ya estamos a punto de cumplir esa meta antes del evento, así que vamos a ponernos otra meta y es poder recaudar 40 millones de pesos. Vamos a esperar que sea así. Les agradecemos muchísimo por estar aquí. Quiero agradecerle a todos los profes que van a participar en esta jornada. Aquí tienen sus Instagram, los pueden seguir. Antes de ir como con el taller de hoy, con el que yo empiezo, que se llama Ingeniería de Vocabulario, en este QR tenemos el enlace directo para donar a Techo. No manejo el dinero yo, no maneja el dinero ninguno de los profes. El dinero llega directamente a una fundación que se llama Techo. Tienen unas campañas permanentes que se llaman Un Techo para mi país. Buscan reducir la pobreza en América Latina, no solo en Colombia, están en todos los países de América Latina. Y por este desastre natural del terremoto, tienen una campaña a la que nos hemos unido para atender ya no solo con casas, sino con emergencia para los sobrevivientes, con reconstrucción, con todo lo que se pueda necesitar. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos por su solidaridad. Y quiero dar las gracias a Steven, que me envió un correo compartiéndonos que había donado. Muchísimas gracias, Steven. Agradezco muchísimo tu generosidad. Steve también lo había hecho. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero saber si a ustedes les ha pasado que se saben la palabra, pero van a hablar y se quedan en blanco. O sea, tienen una palabra que quieren decir y cuando están hablando en tiempo real se quedan en blanco pensando cuál es y la conversación siguió y ustedes siguen buscando esa palabra en la cabeza. ¿Sí les ha pasado? Bueno, pues hoy yo quiero ayudarlos a solucionar ese problema porque lo he visto 1000 veces con mis estudiantes y lo he vivido en carne propia cuando aprendo idiomas e incluso cuando hablo mi propio idioma. Y en los 40, hoy les voy a decir, no memoricen más, no le pongan tanta carga a la memoria. Si esa palabra está, el problema no es un problema de memoria, es un problema de acceso. Yo les voy a mostrar cómo se construyen caminos de acceso más eficientes y más directos a esa palabra. De eso se trata la ingeniería de vocabulario. No es ganar más vocabulario, es hacer que el vocabulario que ya conoces, que es vocabulario pasivo, tenga un acceso más fácil para que se vuelva activo y puedas hablar. Y esto que les voy a enseñar funciona para cualquier idioma.
Les voy a mostrar ejemplos en español, en inglés y hasta en ruso. Yo no sé ruso, pero les voy a mostrar cómo podemos guardar esas palabras. Primero, vamos a hablar de qué palabras vale la pena aprender y después vamos a hablar de cómo hacer que no se nos olviden esas palabras. La primera parte es muy importante porque nos va a ahorrar meses de estudio y de esfuerzo innecesario. La segunda parte nos va a evitar la frustración. ¿Estamos claros? Cuántas veces hoy ustedes han dicho la palabra lápiz en cualquier idioma? Escríbanme. Ips 3, Bria 0, Juanca 0, Ips Ibáñez 1, Carol 1, Natalia 0. Muy poquitas, ¿verdad? ¿Cuántas veces han dicho la palabra menos o la palabra más? Quiero más, dame más, dormí más, más tarde, más temprano o menos, menos temprano, menos tarde, menos gente. Hay palabras que son fáciles y básicas, como lápiz, y hay palabras que son esenciales, como más, como menos, como con, como sin, como eso o como esto. ¿Cuál es la diferencia? No es solo la frecuencia del uso, sino la utilidad que nos, que nos representa a la hora de comunicar. Y relevante no es lo mismo que fácil. Esencial no es lo mismo que básico. Cuando aprendemos un idioma, muchas veces una de las primeras palabras que nos enseñan es león o los animales, ¿saben? Burro, vaca, toro. ¿Por qué las enseñamos primero? Porque eso es lo que se le enseña a un niño. Y se nos olvida que lo que un niño necesita y lo estimula es diferente a lo que un adulto necesita y lo estimula. Pero todo el tiempo escuchamos, hay que aprender como niños, hay que aprender como niños, ¿no es cierto? Y se nos olvida y no caemos en cuenta y los profes cometemos el error de no entender que aprender como niños no se trata de aprender lo que los niños aprenden, es copiar el método. Un león, una vaca es relevante para el niño porque son los juguetes del niño, porque el niño está aprendiendo a reconocer el mundo, porque es lo que al niño le interesa, pero no al adulto. El lápiz es relevante si estás en una escuela y necesitas sacar el lápiz y papel, pero yo ni siquiera tengo lápiz en mi casa, tengo lapiceros. Entonces, relevante no es lo mismo que fácil y esencial no es lo mismo que básico. Aquí lo que yo quiero que empiecen a pensar es cuáles palabras de verdad son relevantes. A veces creemos que tenemos que aprenderlas todas y no es cierto, no es cierto. Es completamente irrelevante para la vida mía saber el puño de la camisa. De pronto para alguien que es diseñador de modas es relevante, pero no para todo el mundo es igual de relevante. Entonces, no se frustren por palabras que no son relevantes para ustedes, porque una de las causas por las que se nos olvidan las palabras es porque no las usamos. Cuanto más cerca esté el momento de uso de una palabra nueva a la vida real, más fácil va a ser construir el camino de la memoria. ¿Se entiende el principio? Cuanto más cerca esté el momento en el que yo la puedo usar, más voy a poder recordarla. Y aquí hay una ley. Hubo un estudio que hicieron como en los años 60 unos lingüistas. Lo hicieron en inglés y encontraron que en inglés las 1000 palabras más frecuentes del idioma cubren el 94% del contenido de las conversaciones del día a día. Aquí tienen el estudio. Pero no tiene sentido aprenderme 28 colores diferentes. No tiene sentido aprenderme el nombre de 100 animales. No tiene sentido aprenderme 200 profesiones si yo no sé palabras que me crean estructura, como el adverbio mientras, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero recordar una palabra, antes tengo que preguntar si esa palabra es relevante. Las primeras 100 palabras que aprendes, si las aprendes bien con esta ley de relevancia en cualquier idioma, te van a ayudar para entender el contexto del 50% de situaciones. Pero miren esto.
después de que yo ya tengo las 1000 palabras más relevantes. Luego aprendo las segundas 1000, llego a un 97. Entre la 2000 y la 2100, yo solo subo un 0,5% de capacidad comunicativa. ¿Sí ven lo que quiere decir esto? Después de que yo tengo las palabras relevantes, todas las otras palabras son un lujo. Y esos lujos me están ocupando espacio en la memoria. Mi consejo aquí es, no aprendas vocabulario irrelevante antes de aprender vocabulario relevante. O sea, no voy a construir una piscina en mi casa si todavía no tengo el techo. No voy a construir un barbecue espectacular para recibir invitados si no tengo habitación. Primero, vamos a estudiar lo que es relevante. Casi todo el mundo empieza a preocuparse por palabras irrelevantes sin haber tenido las palabras básicas. Y por eso se sienten estancados. Por eso dicen, llevo años estudiando este idioma y todavía no hablo con fluidez. Nadie les ha dicho cuáles palabras estudiar. Y muchos estudian demasiado y hacen listas juiciosamente, pero cometen un grave error y es llenar de sustantivos las listas de palabras. Resulta que si yo solo estudio sustantivos, yo no puedo hacer ninguna oración. En cambio, puede que yo no sepa ningún sustantivo y si tengo palabras específicas, puedo hacer oraciones. Les voy a comprobar eso ahorita. En el español no existe ninguna oración sin verbo. La palabra más importante que tiene una oración en español es el verbo. Por eso deberíamos primero estudiar verbos, nombres determinantes, adverbios cuantificadores, preposiciones conectores, pero eso no significa estudiar gramática, ¿no? Les digo es categorías de palabras, no es gramática todavía. Adjetivos, sustantivos y fórmulas completas. En estas 5 palabras que hay acá no hay ni un sustantivo, ni uno, pero con eso yo puedo ir a cualquier restaurante como Subway y pedir lo que quiero exactamente. Quiero esto sin esto. Quiero esto con eso. Y le agrego las palabras más o menos. Quiero esto con más de eso. Cuando ustedes vayan a visitar un país nuevo y no conozcan el idioma, antes de aprender hola, antes de aprender gracias, aprendan eso, esto, quiero, con, sin, más, menos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora la misma estructura. Si yo aprendo quiero, yo sé que querer es un verbo irregular, hay que conjugarlo y bla, bla, bla. Pero si yo digo quiero, puedo poner un verbo en infinitivo sin conjugar al lado y explico una necesidad de acción. Quiero ir. Y eso y esto, this and that, me muestra cercanía con un objeto. Pero aquí y allá me muestra cercanía con un lugar. Quiero ir allá. No quiero ir allá. Si se dan cuenta de cómo palabras relevantes, esenciales, hacen toda la diferencia a la hora de aprender. No importa que no sepas la palabra pepinillos, no importa que no sepas la palabra pimentón, no importa que no sepas la palabra jalapeño. Con esta estructura tú puedes señalar. Por eso es más relevante entender eso y esto que 1000 sustantivos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Es claro para ustedes? O sea, no quiero decir no aprendan sustantivos, pero vamos a priorizar con estrategia. Las palabras sueltas te dan etiquetas. Las palabras relevantes te dejan construir mensajes. Las palabras relevantes nos ayudan a poner una escena. Y en una escena debemos priorizar lo que está cerca y lejos de nosotros, lo que es grande o pequeño para nosotros, nos referenciamos con el mundo, sobre todo al principio, cuando estamos aprendiendo un idioma. No tenemos que hablar perfecto. Si vamos a hablar con un nativo, él nos va a ayudar a entender, pero vamos a priorizar la relevancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el vocabulario pasivo y el vocabulario activo? De pronto ustedes leen un libro y sale una palabra como espléndido.
¿Saben qué significa espléndido? Espléndido es algo muy bonito, maravilloso, extraordinario. De pronto la leen y dicen, ah, sí, estaba en una casa espléndida, ya, pero no la dicen en una conversación. Y ustedes dicen, la conozco, pero no me sale, porque es vocabulario pasivo. Yo no puedo saltarme los pasos, así como antes de caminar tuve que gatear. ¿Saben qué significa gatear? To crawl. Cuando eres un bebé, gatear. De pronto es una palabra nueva para algunos. No importa si la usan porque no es relevante. No la van a usar más veces hoy, pero gatear, to crawl, como un bebé, gatear. Entonces, en aprender un idioma, antes, hablar es caminar, ¿no es cierto? Gatear es reconocerlo. Yo primero tengo que ver una palabra, saber su significado y asociarlo y poderla reconocer. Antes de reconocerla, yo no voy a pasarla a vocabulario activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos falta un pasito. A veces decimos, yo soy malo, soy bobo, soy bruto, no tengo memoria, pero es que nadie te dijo cómo se hace ese paso, cómo se construye de reconocer a activar. Una palabra no es un archivo guardado, es un camino. Y si yo no empiezo a recorrer ese camino, se monta. ¿Saben qué significa montar? Viene de monte, como de montaña, que crece la maleza, crecen árboles que no quieres, crece hierba y hace que sea difícil pasar por ahí. Los caminos que tú no recorres se vuelven de difícil acceso. Entonces hay que recorrer los caminos. Y siempre nos decían, para aprender hay que repetir, pero hay que repetir 1000 veces. Y nadie tiene tiempo para repetir la palabra gatear 1000 veces y usarla una vez a la semana. Entonces, con la ingeniería de vocabulario que van a aprender, lo que vamos a evitar es tener que repetir tantas veces la cantidad de repeticiones, porque vamos a abrir más vías de acceso, más caminos hacia una sola palabra, sin tener que sobrecargar la memoria. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, hay un método muy común que sé que todos conocen para ganar vocabulario y es hacer las flashcards, pero casi todos estamos haciendo mal esas flashcards. Nivel 1 de flashcards. Palabra en el idioma que estoy aprendiendo. Entonces estoy aprendiendo inglés. Entonces pongo today y debajo o detrás le pongo la traducción en mi idioma. Hoy. Today, hoy. Today, hoy. ¿Quién hace palabras así por traducción? Escriba yo en los comentarios. Yo. ¿Quién hace palabras de traducción? Hoy, arriba, app, feliz, happy. Resulta que ahí tú solo estás haciendo una vía de acceso. Además, esa vía de acceso es traducción, por eso es muy difícil dejar de pensar traduciendo en tu segundo idioma. Segundo nivel de flashcards, palabra y una imagen. Entonces pongo puerta, una imagen de una puerta y detrás escribo door. Pongo gato, la imagen del gato, y escribo cat. ¿Quién hace flashcards así? Esto está muy bien porque te permite tener un contexto, ya no es solo una vía de acceso, que es la traducción, sino el significado semántico por la imagen. Pero no todas las palabras se pueden dibujar. ¿Cómo hacen ustedes un dibujo de la palabra mientras? Es difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo representan mientras? Por eso es que mucha gente construye flashcards de sustantivos. Cuando no todas las palabras se pueden guardar con una imagen, yo debería hacer una construcción de caminos más fuertes. Ya no es solo significado, traducción e imagen, sino otro estímulo. Recuerden, más caminos, más fácil entrar. Es como tener una relación con una palabra. Como tienes un amigo, imagina, si tú llamas a tu amigo una vez al año, no es una relación fuerte de amistad. Si tú llamas a tu amigo 2 veces al año, pero si lo llamas más veces, tu amigo se va a acordar de ti y tú de él. Pues esto es como el compromiso con la palabra,
quiero que tu cerebro participe en la construcción del significado de esa palabra en tu cabeza. Eso es la ingeniería del vocabulario. Y vamos a abrir por lo menos 4 puertas de acceso a cada palabra. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Por ejemplo, la palabra esperar. Ustedes deben aprender a adaptar esto según su forma única de aprender. En Español con María, revisamos mucho la forma de aprender de las personas porque hace que sea más efectivo. La palabra esperar, un verbo, significa to wait. ¿Todos la conocen? To wait. Si yo soy un estudiante principiante y soy muy bueno con el sonido, seguramente voy a crear una asociación con otra palabra en el idioma que yo conozco que suena parecido. Esperar, spears. Y lo que voy a hacer es ir a ChatGPT y decirle, crea una imagen de Britney Spears esperando. ¿Sí ven cómo se representa un verbo o una palabra que es difícil de hacer imagen, pero que además conecté con el sonido? Yo ya recuerdo cómo se pronuncia. Entonces hago una flashcard que tiene la palabra esperar, le pongo to wait y le creo la imagen de la que la representa, pero me lo conecté con el sonido. La Mm. primera vía de acceso es palabra parecida que existe en mi idioma. Sé inglés, Spears, esperar. ¿Listo? Si yo ya conozco otra palabra en el idioma objetivo, o sea, estoy aprendiendo español y ya sé palabras en español. Pienso qué palabra de español conozco que suena parecido. Esperar tiene a la pera, la fruta. Entonces dibujo a la pera frustrada Mm. haciendo una fila esperando. ¿Qué hago aquí? Creé doble vía de acceso. Cada vez que yo diga la palabra esperar, inconscientemente estoy caminando también el camino de pera. Entonces fortalezco la red de palabras. Entonces, nivel 1 de palabras, conectarla con una en tu idioma. Nivel 2, conectarla con una que ya conoces del idioma objetivo y suena parecido. ¿Está claro hasta ahí? Estas flashcards, o sea, esa imagen la creas en ChatGPT, en Gemini y es mucho más fuerte para recordarla. Vamos, por ejemplo, con un phrasal verb que aprendí yo ayer. De pronto los que hablan inglés se van a reír de mí con mis explicaciones. To without. Yo no conocía ese phrasal verb. Yo solo conocía la palabra with, que sé que es hierba y sé que es como le dicen a la marihuana. Entonces, yo no sabía que existía el verbo to with. Busqué el verbo to with sin el out y decía que es deshiervar, quitar la maleza, ¿ok? Limpiar el jardín de la mala hierba, ¿no es cierto? Yo, tiene sentido. Y entonces, without, ¿qué es? Without es descartar, quitar lo malo en un entorno que ya no es un jardín, descartar. ¿Ok? ¿Cómo puedo representar que me recuerde el significado y el sonido? Y este uso no tan evidente. Pues imagínate que eres un adolescente, tienes tu grupo de amigos y en todos los grupos de amigos de adolescentes hay un amigo que los papás piensan que es una mala influencia y el papá quisiera sacar esa manzana podrida del grupo. Generalmente ese amigo es el que consume drogas. Entonces aquí la mamá le está recomendando al hijo que without, o sea, saque al que tiene with. ¿Sí ven? Recordé Ujú. literal en comparación, en sentido. El sonido que ya conocía, la mamá y la emoción. Entonces el cerebro guarda escenas, no definiciones. Esto todo lo hacen con inteligencia artificial. O sea, ustedes le dicen a la inteligencia artificial qué imagen quieren que les cree. Y esa es la imagen que ponen en la flashcard. ¿Está claro? Si yo le pongo la imagen de un jardinero, no va a ser tan fuerte como la historia que construí. Cuanto más me involucro
en la construcción de los caminos de una palabra en mi cabeza, más fuerte va a ser o más fácil va a ser el acceso a ella. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, yo no sabía que existía el phrasal verb resort to. No tenía ni idea. De hecho, gracias a Dios, mi vida me había mostrado que el resort era un hotel 5 estrellas. Feliz, yo pensaba eso. Y encontré que existe el verbo to resort. Y resort to significa recurrir en última instancia a algo. Para el que no conozca ese verbo en español, como recurrir, pero en última instancia. O sea, no lo quería. Resulta que yo puedo crear la asociación también con la historia y la historia me la da el origen de las palabras. To resort to viene del francés ressortir, que es salir de nuevo, sortir, que es salir, que viene del latín sortiri, que yo no sabía, significa echar a la suerte, la misma raíz de suerte y sorteo, ¿verdad? Ya no memoricé la palabra, la entendí, pero entonces me creo mi flashcard de este phrasal verb que yo no conocía. Yo no sé si en Estados Unidos, en Francia, en Brasil jueguen uno. ¿Sí? ¿Juegan uno? En Colombia es muy popular ese juego de las cartas. Y imagínate que tú tienes al lado a alguien que quieres mucho, pero ya no te queda otra carta más que ponerle el +4. O sea, no te quedó otra alternativa. Entonces, to resort to, recurrí a eso en última instancia. No era mi primera lección, pero recurrí a eso y qué suerte que tenía esa alternativa. ¿Se acuerdan que viene también de suerte? Qué suerte que tenía esa alternativa. Ahora vieron cómo creé muchísimas vías de acceso a esa palabra. Ya no fue solo el significado, fue la historia, fue el sonido, fue la etimología, fue la escena, fue el contexto. Cuantas más vías de acceso, cuanto más compromiso yo ponga en una palabra, más fácil va a ser que se vuelva activa. ¿Estamos claros? A partir de hoy espero que ninguno haga flashcards solo de traducción. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Alguien aquí sabe ruso? ¿Nadie? Yo tampoco. Pero hola de forma informal en ruso se dice privet. Privet. Entonces, como yo no sé ruso, no tengo otra palabra rusa para recordarlo. Agarro por mi idioma o los idiomas que conozco. Private, private. Entonces, un saludo cercano entre amigos, un saludo al oído. Lo recordé. Ay, pero también sé español y sé la historia del español colombiano y resulta que en Colombia, en el Caribe, a un amigo le dices primo, o sea, primo's cousin, pero también le dicen a un amigo, ¿qué hay, primo? Entonces, primo, ven, privet. ¿Sí ven? Creo juegos de oraciones y así lo recuerdo. Creo la escena. Ahora este saludo es el hola pero formal. O sea, es el que te dicen en una tienda, el que le dices a tu jefe. Se pronuncia, no tengo ni idea, pero busqué y es como Zdrastvuiche, Zdrastvuiche, algo así. Entonces, busco lo más fácil que yo tengo de recurso ahora es una palabra en mi idioma que se parezca. Estratosfera. ¿Cómo o qué tiene que ver la estratosfera con un saludo formal? Pues digo, en español, a las personas que se creen mucho, les decimos que están en las nubes, que levita, ¿ok? Entonces, se cree que está en las nubes, anda en la estratosfera. Entonces, a él le saludo, Zdravstvuyte. ¿Sí ven? ¿Tiene sentido? Muy bien. Natalia, que eres rusa, ¿puedes por favor corregir mi pronunciación de esta palabra, por favor? Sí, claro, puedo. Es que, ¿verdad? Suena un poco diferente. Decimos здравствуйте. ¿Cómo? Здравствуйте. Muy bien. ¿Cómo se te ocurre que podríamos asociarla para alguien que habla español? Me encanta tu idea. Estratosfera, algo, ¿verdad? Muy, sí, muy lejano, muy Ajá. alto. Y sí, la asociación es genial. La mejor, me parece la mejor. Gracias, Nata. Nada. Muchas gracias por tu ayuda.
Sí. Entonces vieron que ya no solo la recuerdo por cómo suena ni lo que significa, sino que creo una escena para ponerla. Esto al principio va a hacer que nos demoremos más construyendo las flashcards, pero va a hacer que de verdad las podamos usar. Ya vieron, con dos palabras en ruso, en 3 minutos ya aprendimos algo y no tuvimos que repetir 1000 veces. O sea, no fue por memoria, fue por ingeniería. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces van a hacer la ingeniería, van a construir una flashcard con múltiples caminos. Anoten las 3 palabras. Va a ser magari, no sé cómo se pronuncia, es en italiano, magari, ay, pues la busqué, magari, que es ojalá o quizás, todavía en español, y to afford en inglés, ¿ok? Vamos a hacer esas tres flashcards. Y Bueno, y los les, que van regresando, ¿cómo les fue? ¿Fácil o difícil el ejercicio? Los leo en el chat. Cuéntanos, ¿cómo construyeron? ¿Cuál fue la lógica detrás del Magari que ustedes hicieron? Pues escogimos la más fácil, con Ujú, las otras no pudimos realmente, pero Magari, el primer paso fue buscar una palabra en español que ujú, se pareciera mucho y está Margarita. Entonces ujú, Margarita puede ser una flor o puede ser un cóctel. ujú. Y después del siguiente paso es la asociación con el significado que queremos. Entonces dice que ojalá o quizá es como un momento de anhelo o de espera. Entonces le dijimos a la inteligencia como cree una flor margarita esperando o anhelando algo. Y ese fue el Perfecto, resultado. perfecto, perfecto. ¿Qué asociaciones empezaron a hacer con todavía? Pues todavía es una referencia a algo que existió ayer o en el pasado Ujú, y, ujú. y también existe hoy en día. Ujú. Ok, muy bien. Pero Muy, Steve y Estamos tratando de pensar en ah, algo con todavía, por ejemplo, una persona que estaba en una cola o quizás una ujú. persona que está viendo su reloj, Su reloj. es todo. Muy bien. Añadir ahí de pronto una cosa, María Alejandra, qué pena. Estábamos en el Tranquilo. grupo con Andrés y nosotros justamente que hablamos español, esta fue la palabra más difícil que encontramos para asociar, porque nos enfocamos más que todo en ese de todavía y Ujú. lo asociamos, lo tratamos de asociar como con una marca que nosotros siempre conocemos y como en el sonido se nos parece que es la marca Ford. Esos fueron los 3 temas que con Yves, Yves es de Francia, y con Andrés alcanzamos ahí a gestionar. Pero estuvo interesante el ejercicio, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo les voy a dar un truquito y es pensar a qué se parece el sonido, qué escena veo, de dónde viene esa palabra y ojalá que sea algo que se salga de la cotidianidad, que sea grosero o vulgar o chistoso o raro porque va a romper el patrón del cerebro. Ru comentaba en el chat como el ejemplo de caber. Ese es un ejemplo que yo le enseño a mis estudiantes que caber, to fit in. Yo les digo que hagan una flashcard de un oso, bear, intentando entrar a un taxi, cab. Entonces, como es raro, rompe el patrón. Pero el cerebro de todos nosotros es sucio y va a pensar cosas groseras, sexuales, salidas de contexto. Mejor, porque el cerebro, cuando se le rompe el patrón, y cuando le genera la emoción de, uy, no debo pensar esto, más lo piensa. Entonces les va a ayudar ese truco. Ustedes acaban de ver cómo se crean 3 puertas en muy poco tiempo, sin necesidad de memorizar. Pero sí es un trabajo de ingeniería, o sea, tuvieron que volver a abrir caminos. Eso es la ingeniería de vocabulario. Entonces, el siguiente paso es que empiecen a ver cuando hagan sus varios ejercicios así, dónde ustedes tienen más fortaleza, si asociando por el sonido, si pensando en imágenes o en buscar el porqué, la lógica detrás de la palabra. Y eso les va a crear su propio estilo de ingeniería. Y empiecen siempre por la suya como recurso. Uno debe aprender de la manera en la que su cerebro tiene más o sea, más sentido ganar el conocimiento.
Yo también, como recuerdan que la primera parte de esta sesión era hablar de qué palabras son las relevantes para empezar con un idioma, yo les creo una rejilla que les ayuda a identificar palabras relevantes. Hay en mi perfil de Instagram, que es @españolconmaría, un carrusel de ingeniería de vocabulario. Creo que esto solo funciona con cuentas públicas, pero si ustedes comparten ese carrusel, que al final está invitando a la gente a unirse a todas las masterclass que vamos a tener durante la jornada de hoy para recaudar fondos por Colombia, les va a llegar de forma automática un mensaje con el documento, con la plantilla en PDF que pueden imprimir y practicar para ganar vocabulario de forma relevante, ¿ok? Y ahora quiero invitarlos a que si les gustó esta charla, si les hizo aprender algo nuevo, algo útil, los quiero invitar a que lo que hubieran, no sé, dado por una clase, lo den en la donación para las familias de damnificados que están sufriendo porque todavía están buscando a sus desaparecidos en los escombros. Todavía hay personas desaparecidas porque perdieron su casa, porque se necesita ayuda para los voluntarios que están trabajando, porque las vías de acceso después del terremoto también se dañaron y se necesita maquinaria para poder correr los escombros y llevar las ayudas a los pueblos. En ese código de QR, ustedes pueden ir directamente a donar al fondo que está haciendo Techo, que se encarga de que las ayudas económicas de verdad sean ayudas efectivas para los que más lo necesitan. Y como aprendizaje final de hoy, quiero que les quede claro que no necesitan más memoria, necesitan mejores caminos para el vocabulario y ya tienen la ingeniería para hacerlo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por unirse a esta campaña. Ustedes entran aquí al evento. Les voy a poner el enlace. De pronto, no sé si les sale igual que a mí en este, pero ustedes ingresan y simplemente eligen la charla en la que quieren estar. Entonces viene una charla de Mónica y Mario de English But Make It Funny. Funny, ellos hicieron un método bien interesante para aprender inglés con stand-up comedy. Y viene una sala de conversación en francés con Le Prof Bernie, que es colombo-venezolano. Dios los bendiga. Sí. Con Muchas muchísimo gracias. amor. Gracias María, Sí, gracias Steve, gracias sí, sí, Paula. Favor, ayúdennos a compartir este evento con sí, más personas para que muchas más personas puedan ayudar a Colombia. Gracias a sí. ustedes.